Hola, Katherine, ¿me escuchas? Hola, buenos días, ¿sí me pueden escuchar? Sí, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Ángela, ¿por dónde nos quedamos? ¿Hasta ¿Por aquí? dónde nos...? Sí, obligaciones, sí. Sí, ¿no? Muy bien. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, ayer tuve muchos problemas con mi computador y no me pude conectar. Les pido mil disculpas. Realmente eh, tenía una actualización, el Zoom no funcionaba, reinicié la computadora como 30 veces, ya la iba a botar por la ventana. Está bastante complicado, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Hemos podido superar parcialmente, porque les cuento que todavía tengo algunas fallas que ya las debe ir revisando en estos días. Bueno, esperemos a que lleguen un poquito más de sus compañeros que ya están ingresando y poder empezar nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Catherine, ¿tú eres hija del doctor Argudo? De nuestro profesor, que es profesor aquí con nosotros. Sí, sí, no te oigo. No te escucho. Trato de activarte el micrófono, pero no te escucho. Hasta se fue, Catherine. ¿Ve? Bueno, esperemos a que vuelva. Bien, ¿cuántos estamos? 13. ¿Hay alguien que tiene abierto su micrófono? No sé dónde están.
que hace un ruido espantoso. No, aquí está. Ya, Víctor, estás con mucha bulla. Ya te cerré el micrófono. Bien, chicos, vamos a empezar porque si no, nunca terminamos, a pesar de que vamos muy bien avanzando en los temas. Bueno, el día de hoy nos toca ver lo que son los modos de extinguir las obligaciones, ¿no? Ya vimos qué es la obligación tributaria y cómo está constituida y, bueno, qué es el hecho generador, ¿no? Y algunos elementos importantes de esta relación o vínculo jurídico entre la administración tributaria y los particulares o los ciudadanos que se configurarán en el pago de los tributos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como yo siempre digo, ¿no? Todo lo que nace tiene que morir en algún momento, ¿sí? Y entonces, efectivamente, el legislador pensó en, digamos, extinguir o dar fin, ¿sí?, a esta obligación. Es decir, que esta obligación no es perpetua, ¿no? O sea, no es que usted le va a deber toda la vida al Estado. Entonces, creó algunos modos de poder extinguir las obligaciones, y digo esto de que no es eterna porque uno de los modos de extinguir es la prescripción, ¿no? Entonces, es decir, es el transcurso del tiempo en el que nos permite, digamos, poner fin a esa obligación. Bien, pero ya vamos a hablar de ella en su momento. Vamos a hablar primero, ¿sí?, que como característica que tiene estos modos de extinguir las obligaciones es que no son voluntarias, ¿no? Estos modos de extinguir son por el principio o bajo el principio de reserva de ley. Es decir, ustedes saben que todo lo tributario tiene que estar debidamente normado o regulado en una norma, ¿sí? Por lo tanto, también los modos de extinguir estas obligaciones estarán establecidas en la ley, ¿sí? Entonces, al momento en que el legislador piensa, ¿verdad?, que así como se crean, se modifican y extinguen, ¿no? Bajo este principio de reserva de ley, pues está justamente la terminación o la extinción de esta obligación tributaria. Por lo tanto, será por la ley. Bueno, ¿y cuáles son? Bueno, en primer lugar, el legislador piensa en la más natural, ¿verdad? En la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque esa es la obligación natural. Ya lo habíamos visto cuando vimos las características de la obligación tributaria y dijimos, es una obligación de dar. ¿De dar qué? De dar dinero, ¿sí? De entregar dinero a la administración tributaria, ¿sí? Para que ésta, pues, se incorpore en el presupuesto general del Estado, ¿sí? Y para que se cumplan los fines de los tributos o que tienen, pues, como es el bien común o como es el poder dar bienestar a los ciudadanos, ¿no? O realizar obras públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, evidentemente, lo primero que debemos de plantearnos es que la obligación nace para ser cumplida o para ser pagada, ¿sí? Entonces, muy bien, en torno a este pago, ¿sí? Porque no es fácil, ¿no? Hacer el pago, ¿ya? Y de hecho ustedes lo podrán ver que también en la lógica civilista también nos lo ponen, ¿no? Solución o pago es la primera fórmula de determinar una obligación o determinar, digamos, obligaciones que puedan estar inmersas en actos o hechos jurídicos cotidianos o que están, digamos, en la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces el legislador dice, bueno, yo tengo que dar algunas condiciones para que pueda darse este pago. En primer lugar, ¿cómo se debe hacer? ¿Solo será en dinero? ¿Siempre será en dinero? ¿Exclusivamente en dinero? Sí, pues bueno, el Código Orgánico Tributario, sí, el hoy Código Orgánico Tributario, porque a la larga cambió de denominación, al principio simple y llanamente era un código, no era orgánico, luego lo cambiaron a orgánico, ¿no? Supuestamente por principio de seguridad jurídica, ¿no? Pero en realidad eso no quita, mejor dicho, no cambiaba el fondo de la materia, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, se entiende que por regla general el pago será en dinero,
¿sí? Pero también existen papeles que representan dinero, ¿ok? Aparte de eso, esos papeles públicos, las notas de crédito que el mismo Servicio de Rentas Internas puede emitir o el Estado, ¿no? En Ministerio de Finanzas o cualquier otro, ¿verdad? Y fíjense ustedes que nos permite tener una figura que está en el Código Civil, que es la dación en pago, que es el cambiar pues por bienes, ¿no? Entonces, esas son las formas de cómo se puede hacer el pago a la administración tributaria, ¿ok? Luego viene una segunda pregunta que se hace el legislador y dice, bueno, ¿quién debe hacer ese pago? ¿No? ¿A quién le corresponde? Ah, ya, muy bien. Bueno, por regla general, sabemos que existe en la relación de la obligación tributaria un sujeto pasivo que será el obligado, es decir, quien se configura en el hecho generador, ¿verdad? Y una vez configurado en el hecho generador, pues entonces nacerá la obligación tributaria y al nacimiento su exigibilidad en tiempo y espacio para que finalmente, digamos, pueda ser pagada por este sujeto, ¿no? Esa es la regla general, ¿sí? Es decir, sujeto pasivo contribuyente, ¿sí? Pero también existen otras figuras, ¿no? De quienes puedan pagar, ¿no? Y dice, pueden ser los responsables, quienes tendrán la solidaridad, ¿sí? De pago de la deuda, ¿no? Y terceras personas que también pueden hacer el pago. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario les reconoce su derecho a reintegrarle o a devolverle lo pagado, ¿no? Por esta tercera persona. Muy bien. ¿A quién debe hacerse el pago? ¿No? ¿A quién debe hacerse el pago? Bueno, pues si ya hablamos del sujeto pasivo, vamos a hablar del sujeto activo, ¿no? Es decir, a la administración tributaria. Muy bien, esa administración tributaria será pues o recaerá en el funcionario público que la ley determine. Fíjense ustedes que para este caso, por lo general, quien es el ente recaudador estará dentro de lo que es el área financiera. Llámese coordinadores, directores, gerentes financieros, ¿no? Esos son los funcionarios que están encargados de las recaudaciones, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en las normativas, en las ordenanzas municipales o en las ordenanzas provinciales, donde les dicen el coordinador financiero es el encargado de la recaudación de estos tributos. Bien. Y una de las cosas importantes que debo también yo saber es dónde tengo que pagar, ¿sí? ¿A dónde se hace el pago? Bueno, por regla general, ¿no? Será en las oficinas que establezca la administración tributaria. Pues entonces, digamos, vamos a ir de lo más complicado a lo menos complicado. Si hablo del Cantón Guayaquil, pues en el Cantón Guayaquil no hay muy lejos donde ir, ¿no? Entonces será en el Palacio Municipal, en las oficinas de recaudación o en alguna oficina, digamos, que ellos establezcan para el efecto, ¿no? Y darán pues la dirección o las direcciones de algunos puntos de recaudación que puedan tener. Pero también esto está ligado a el domicilio, ¿verdad? El domicilio tributario, ¿sí? Que también está establecido en nuestro Código Orgánico Tributario. Entonces, ¿dónde será ese domicilio tributario? Pues bueno, donde yo lo declaro, ¿no? ¿Dónde lo declaro? En el Registro Único de Contribuyentes. Entonces, en ese momento, yo digo, este es mi domicilio, ¿no? Mi oficina, mi espacio de trabajo, mi casa, ¿sí? Porque a veces es así, nosotros ponemos también el lugar de la casa, no tenemos dónde hacer oficina, hacemos oficina en casa, ¿no? Y muy bien, entonces, tiene relación con el domicilio del deudor, ¿no? Es importante saber dónde hacerse el pago, porque fíjense ustedes que bajo el principio de simplicidad de los trámites que se hacen dentro de la administración tributaria, sí, una de las facilidades que nos da es precisamente hacer pagos por transferencias bancarias o débitos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que a quién debo hacerle el pago y dónde debe hacerse, muy probablemente radique en esta modalidad, ¿no? En cualquier institución financiera, ¿sí? Que pondrá al servicio el servicio de rentas internas, de hecho es
instituciones financieras, usted puede hacer el pago de sus tributos y usted puede ordenar en sus cuentas, autorizar que se hagan los débitos de los pagos de los tributos, ¿no? O usted realizar transferencias bancarias. Entonces, fíjense que eso es algo nuevo que quizás no está contemplado dentro del Código Tributario de manera específica, pero que la administración tributaria pues lo permite, ¿no? Igual pasa para los municipios con los impuestos prediales y todo, ¿no? Cualquier otro tipo de impuesto usted lo puede pagar en línea, ¿no? Y prestan ese servicio. Entonces, fíjense ustedes que a quién debe hacerse el pago también hay que tomar en cuenta quienes tienen la categoría de agentes de retención y agentes de percepción. Es decir, son terceros que pueden estar directamente, digamos, establecidos por la norma como entes recaudadores y que estarán obligados a pagarlo a la administración tributaria. Entonces son dos casos específicamente. Uno, pongo el caso de un vendedor, ¿verdad? Usted va a un centro comercial, entra a un almacén, compra, ¿verdad? Y tiene un producto tarifa 12%, ¿sí? Yo le pago y le pago el valor del producto más el impuesto, ¿verdad? Entonces yo estoy pagando a la administración tributaria, no. No me dan un recibo para que vaya a cancelar a la administración tributaria, sino que esta persona que se vuelve un agente de percepción o de retención, toma este dinero, ¿verdad? Y es él el obligado a declararlo por mí, que soy a la larga quien lo va a cancelar, pero estarán ejecutadas por estas personas. Ese es un caso de manera directa. Vamos a hacer el caso más complicado, que es la triangulación, ¿no? Yo pago con tarjeta de crédito. A la larga, quien me vende, ¿verdad? En este centro comercial, quien me vende una prenda de vestir, por ejemplo, voy y compro una prenda de vestir, yo lo pago con la tarjeta de crédito, pero ninguno de los dos, ¿sí? Ni ha entregado dinero, ni ha hecho, digamos, ningún desembolso, ¿no? Eso se reflejará en el voucher, ¿no? Que le hacen a usted o en el comprobante de pago de la tarjeta de crédito y al final quien lo va a tener que cancelar todo será la tarjeta de crédito, ¿verdad? Es decir, le va a pagar al local la venta, ¿no? Su valor y al servicio de rentas internas el valor del tributo. Obviamente quien pago soy yo, que soy el consumidor final, porque ese es el destino. ¿Cómo lo pago? Se lo pago a la tarjeta de crédito, le devuelvo el 100% del valor. Muy bien, entonces fíjense ustedes, esas son las modalidades que tenemos para hacerle el pago. Parece mentira, pero diríamos nosotros, esto es muy común, es muy fácil. No, no todo el mundo maneja, digamos, estas modalidades y es importante saberlas, conocerlas y saber cómo es su operatividad, ¿verdad? Para poder entender dónde tenemos que hacer el pago y qué es lo que nosotros debemos de probar. ¿Sí? El día de mañana, si hacen un cruce de información y alguien se quedó con el IVA, ¿sí? Y yo tengo un voucher de mi tarjeta de crédito con el pago de mi impuesto, ¿sí? Pues muy probablemente la administración tributaria, que lo vamos a ver más adelante, cuando haga las determinaciones, me va a decir a mí, ¿usted tiene el voucher que le dieron? Y yo le digo, sí, aquí está mi declaración, aquí está mi pago a la tarjeta de crédito, está debitado con el impuesto, y entonces dirá, ¿quién se quedó con la plata? ¿Ven? ¿Ya? Entonces, para esto nos sirve todas estas, digamos, condiciones que la ley establece, que las establece perfectamente para que usted, contribuyente, tenga claro cómo debe hacer el pago. En alguna clase, y creo que ya también se los comenté, en alguna clase se me preguntó, ¿no? ¿De quién es el IVA? ¿No? Y yo les dije, el IVA no es de nadie. El IVA le pertenece a la administración tributaria, es decir, en la relación comercial, ¿sí? No es que el vendedor de ese producto tiene derecho a quedarse con ese porcentaje del valor del impuesto. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado porque eso se puede constituir en un delito de defraudación tributaria, ¿sí? Ni siquiera les digo en una sanción administrativa, sino que puede llegar a convertirse inclusive en una sanción de carácter penal, ¿no?
por retener fondos que no les pertenecen. Entonces, esto tiene que estar muy claro porque, repito, han habido malas prácticas, ¿sí? Y pensamos, ¿no?, que como al final del mes o a los primeros días del mes siguiente, de mes vencido, que hemos hecho ventas y tenemos plata porque hemos recaudado y hemos vendido muy bien y hemos recaudado bastante de los impuestos, yo los puedo tocar, puedo reinvertir, puedo esperar el pago, aplazarlo. Eso de ahí le trae consecuencias, ¿sí? Los tributos no deben de tocarse y de hecho las instituciones o las empresas, digamos, quienes son profesionales y demás, deben de saber que no pueden contar con esa plata así la reciban, porque tienen que ser canceladas y pagadas para los impuestos. ¿Sí? De hecho, al final del ejercicio fiscal, ¿sí?, por ejemplo, cuando yo hago algún trabajo extra, ¿no?, yo me dejo un colchón, porque yo digo, a lo mejor me puede salir algo por pagar, y tengo que entregarlo. No me puedo gastar todo lo que gano, ¿sí? Porque a lo mejor tengo que pagar un poco más, que ya me tocó una vez. Entonces tuve que, gracias a Dios, fui precavida y no me gasté toda la plata. ¿Ven? Entonces todas estas cosas hay que verlas, ¿no? Hay que medirlas, porque así operan los tributos, ¿no? Sobre todo en el impuesto a la renta, que es uno de los más importantes impuestos que tiene el país, ¿no? Bien. En relación al anticipo al pago, ¿no? Bueno, la norma dice que el Estado o la administración tributaria, si se encuentra en una situación difícil, como lo hemos vivido ahora con el COVID y que lo vivimos también con la crisis económica que desde que inició este gobierno dijo que estábamos en crisis, ¿no? Entonces, aparte de eso, se sumó la crisis del COVID y estamos doble o multiplicada no sé cuántas veces más eh, en crisis nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que me parece bastante absurdo, ¿no?, que los titulares de los periódicos, hace 2 días atrás, de hecho este comentario debió haberse los hecho ayer, porque lo hice ayer con mis otros estudiantes, y les digo, me parece terrible que a alguien se le ocurra preguntarle al presidente de la República, ¿no?, y decirle, bueno, ¿cómo ve usted su gestión de gobierno? Y él decirle que ha sido uno de los mejores gobiernos, ¿sí? O sea, autocalificarse de los mejores gobiernos. Entonces, ¿cómo es posible que diciendo que a día 1 ha estado en crisis y que ha manejado y que no ha podido controlar el tema de la crisis y que hubo todo un escándalo por el tema del COVID, por todos los actos de corrupción que se pudieron destapar, usted se autoevalúe muy bien, ¿sí? Es irónico. Esto es realmente un comentario, como siempre les digo, no político, no me interesa el tema de la política, pero hay que saber, digamos, leer el tema del contexto, ¿no? De las cosas que se dicen, ¿no? Que pueden ser realmente irónicas, inclusive hasta bobas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no tiene relación con la realidad, ¿no? Y les voy a decir por qué. Ustedes recordarán que justamente en la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, ¿no?, en primer lugar, antes de que aparezca el COVID, eh, el presidente, con su ministro de Finanzas de aquel entonces, no el actual, sino el anterior, apoyaron al sector productivo, o a las cámaras de comercio y otros gremios, ¿no?, representantes de los capitales privados, satanizaron y dijeron que cómo era posible que permitan que con la crisis económica que hay, tengan que hacer el pago anticipado de los impuestos, ¿no? Pago anticipado del impuesto a la renta, básicamente. Del impuesto a la renta, sí, pero el Estado no tiene liquidez y estaba en una situación crítica. No podía dejar de hacerlo. Sin embargo, lo derogaron, ¿sí? Fíjense ustedes, viene el tema del COVID, ¿no? Y después le piden a la Corte Constitucional un pronunciamiento para poder volver a poner el tema del anticipo al impuesto a la renta, al pago del impuesto a la renta. Entonces, por eso les digo, decir que son la mejor gestión, discúlpenme, los hechos dicen lo contrario. ¿Sí?
porque se tomaron decisiones políticas, ¿sí? Sin pensarlo, solo por congraciarse con unos cuantos, ¿sí? Y no pensar realmente en el Estado como Estado, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que, digamos, se vuelven ilógicas, ¿no? Inaceptables, ¿sí? Tengo una tía que se ríe cada vez que digo esto es inaceptable. Le parece gracioso la palabra inaceptable, pero es que es así, es reprochable, es inaceptable, ¿verdad? Eh, dice que es muy enérgico cuando yo digo esto es inaceptable, ¿sí? Entonces, es inaceptable realmente pensar, ¿no? Que de esta manera, de decir somos lo mejor, pero no hemos podido hacer bien las cosas, ¿sí? Cuando los hechos así lo dicen, ¿no? Pero fíjense ustedes, lo importante entonces que es que, y lo bien estructurado que es nuestro Código Orgánico Tributario, en relación a que prevé esta situación de un anticipo, de un pago anticipado de los tributos. Y por supuesto, definitivamente, si el Estado está en una situación crítica, los ciudadanos podemos ayudar en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, la práctica del anticipo, del pago al anticipo, realmente no es nada complicado. Porque las empresas empiezan a tener, digamos, sus ganancias, ¿sí? Lo que pasa es que sin pago anticipado lo van a pagar, sea en marzo o en abril, digamos, tienen más tiempo, ¿no? Y tienen el dinero ahí, pueden, digamos, este, hacer inversiones y mejorar, sí, está bien. Y no está mal, ¿sí? Pero cuando hay una situación crítica, ¿verdad? Dentro del Estado, pues entonces, como bien dicen, como mi padre le decía a mi mamá, ¿no? Ayuda a cargar la cruz, ¿no? Cuando nosotros le decíamos, papi, quiero tal cosa, papi, cómprame esto, papi, cómprame. Entonces, cuando le decíamos esto, pues mi papi le decía a mi mamá, ayuda a cargar la cruz, o sea, realmente el ciudadano debe, sí, ayudar al Estado, porque ese es, pues, digamos, el mecanismo para poder hacerlo. Entonces, sabiamente el legislador ha puesto esta figura y creo que es bastante importante, ¿no? Bien, ustedes verán aquí que también hablo sobre las facilidades de pago o los denominados convenios de pago, ¿sí? Pues bueno, fíjense ustedes que así mismo como puede existir iliquidez en el Estado y que necesitan, digamos, un apoyo, ¿no? Por parte de los ciudadanos, pues entonces el ciudadano también puede estar en una situación muy parecida, ¿sí? Puede llegar a estar en una situación crítica, una mala estrategia de negocio que realmente ha mermado las ganancias, inversiones que fracasan, ¿no? Puede pasar muchas cosas. Las mismas crisis económicas, ¿no? Profundizan las situaciones críticas de las empresas. El COVID, ¿no? No está de más recordarlo. Entonces, bueno, el Estado le dice, bueno, está bien, usted no puede pagarme todo de contado, de golpe, en el momento, ¿verdad? Bueno, acérquese y acuerde o llegue a un convenio, ¿verdad? Entre la administración tributaria y el contribuyente para que pague en cuotas, ¿no? Realmente, en la práctica, hay muchas personas que piensan, y de hecho dicen, ¿no? A mí me han llamado clientes, ¿no? Que me dicen, oiga, yo quiero hacer un convenio de pago con el Servicio de Rentas Internas, pero dígale que me dé 5 años. Eso está permitido, ¿sí? No está regulado cuánto es el tiempo, pero el Servicio de Rentas Internas no da más allá de 24 meses, ¿sí? No da más. Inclusive en deudas grandes, ¿no? Creo que ahora último, creo que han permitido, han extendido hasta 36 meses, no estoy 100% segura, pero hasta 24. Si ya la deuda es bastante grande. Y si son pequeñas, pues no les dan 3, 4, hasta 6 meses. No dan más. Y eso está bien, porque el Estado tampoco es prestamista, ¿sí? Y ustedes saben que se necesita, ¿no? Aparte de eso, hay muchas personas que tienen pues, interpuestas acciones judiciales en donde están durmiendo el sueño eterno, ¿no? Por la, digamos, poca eficiencia que tienen los juzgados contenciosos tributarios, ¿no?
que hay juicios bastante antiguos, ¿no? Y no se despachan las causas, ¿no? Pero bueno, no se ha podido remediar, eso lo vamos a ver más adelante también, no se ha podido remediar, digamos, el hacer que el principio de agilidad procesal que está establecido en el COGEP realmente sea esté aplicado, ¿no? Para evitar precisamente incurrir pues en estos juicios, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense ustedes, entonces, de los dos lados, ¿no? Si están en una situación de iliquidez, pues ambos van a tener una posibilidad, fíjense lo beneficioso que es este código tributario, o sea, realmente las personas que no se manejan bien en lo tributario, ¿sí? No es por falta de norma ni por falta de técnicas, digamos que están contenidas en la ley, ¿no? En este sistema que les permita realmente ser unos buenos contribuyentes, es decir, ser un contribuyente responsable, ¿no? Tenemos los mecanismos. Bien, cuando hablamos del pago impugnado, ¿sí? Como les había explicado, ¿no? El tema de que pueden irse, pues, por la vía administrativa o por la vía judicial a reclamar, ¿no? Pueden haber a través de los procesos de determinación de la obligación tributaria, sí puede darse el caso en que el pago de un tributo esté en discusión entre las partes, es decir, hay una controversia. Bueno, el código también tributario es muy sabio en decir, oiga, usted puede pagar la parte que está de acuerdo, que las partes están de acuerdo, que no están en discordia, pero aquella parte que tienen diferencia, ok, entonces lo sacamos a que sea discutido, ¿no? Porque si dejamos que una deuda no pueda ser pagada parcialmente, fíjense ustedes, hay perjuicios para ambas partes. Bueno, el Estado nunca pierde y va a cobrar los intereses del 100% de ese capital. Sí, pero las empresas sí van a perder porque van a tener que pagar mucho más de la deuda principal y quizás profundicen más su iliquidez, ¿no? Que puede, o sea, puede llegar a tener una iliquidez. Sin embargo, la ley muy sabiamente establece pues que ese deudor haga pago de esta proporción y luego se lleve pues a el escenario que más le convenga pues al contribuyente, sea por la vía administrativa, por un reclamo administrativo y en la vía judicial frente o ante el contencioso tributario. Muy bien, pero este pago, ¿sí? Si no es cumplido dentro del tiempo, ¿no? Que se establece, a mí me toca declarar hasta el 10 de marzo, presentar mi declaración y hacer el pago. Si yo me excedo, ¿sí? Y lo hago a marzo 11, ya comienza a correrme intereses, multas o recargos, ¿verdad? Eso lo vimos cuando vimos la obligación tributaria, que es a lo que se exponía, ¿no? Entonces, por cada día de retraso me van a ir contabilizando los intereses y las multas, ¿verdad? A las que puedo acceder. Bien, pues entonces, cuando pasa esto, la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a cubrir esa obligación tributaria? Y muy sabiamente, asimismo, el Código Tributario establece las reglas para la imputación al pago. Esto también ustedes lo pueden ver en el Código Civil, ¿no? Nuestro Código Civil también habla de la imputación al pago. Entonces, por eso yo les decía, hablar de obligaciones es hablar también en términos civilistas, ¿no? Pese a que estamos frente a la materia tributaria y tienen algunas cosas, diferencias y también similitudes. Una de ellas es esta, la imputación al pago. Entonces, muy bien, ¿qué voy a pagar primero? Los intereses. La norma dice, los intereses. Resulta ser que yo debo 1.000, ¿sí? Y con intereses son 1.100. Pago 100, solo he cubierto los intereses. Me quedan 1.000, ¿sí? Muy bien, pero si yo pago de los 1.100, pago 200, pues entonces
se me va a calcular intereses, 100 en intereses y 100 al tributo, ¿sí? Y así, y si tengo una multa, ¿sí? Y la multa, qué sé yo, es de $20, 1.120, ¿verdad? Entonces, yo después pago 120, pues entonces ya estará cubierta también. Perdón, hasta que termine de cubrir el tributo, hasta que termine de cubrir los 1.000, perdón, y tengo 20 en multa, pues al final tendré que pagar los 20 de la multa. ¿Ok? Si ven que el tema de las matemáticas a uno como abogado sí que es terrible, ya se le pierden las sumas, uno tiene que estar ahí. Aquí tengo un cuaderno para hacer las sumas y todo, porque si no después me pierdo con los números. Andrés se ríe, pero es que así hay que estar, ¿ve? Hasta contando con los dedos. Bien, entonces, fíjense ustedes, entonces este mecanismo, ¿no? Que comprende como modo de extinguir las obligaciones solo la primera modalidad que se llama pago o solución o pago, como se la conoce, ¿no? Muy bien. Luego, tenemos como otro modo de extinguir las obligaciones, la compensación, ¿sí? La compensación. Bueno, tenemos 5 características de esta compensación. Bueno, ¿qué compensamos, no? Hacemos como un cruce, ¿no? De deudas, ¿no? Muy bien, pues ese cruce de deudas debe cumplir unas condiciones. En primer lugar, cuando se ha pagado en exceso, aquí dice acceso, pero es exceso, o por pago indebido, ¿sí? Es decir, que la administración tributaria me debe devolver, ¿sí? Pago en exceso o pago indebido. Es decir, pago en exceso, yo tenía que pagar 900 y resulta ser que tengo 1.000, me deben 100. Y resulta ser que yo tengo que pagar 100 en IVA, ¿verdad? En otro impuesto, que es también impuesto nacional con la misma administración tributaria, pues entonces digo, no, yo tengo, esto, mejor hago una compensación. Entonces compenso las deudas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Y muy bien, y en el pago indebido, pues es cuando no tenía la obligación de pagar y he pagado. Entonces pido la devolución, ¿verdad? Muy bien. Esa deuda, para que pueda ser compensada, debe estar reconocida por la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria, a través de un acto administrativo, ¿sí? O judicial, que indique que realmente la administración tributaria me debe un valor a favor a mí como contribuyente. Y entonces hago uso de aquel. Debe ser de deudas líquidas, ¿no? Eso también es un poco de la materia civilista, ¿no? Es decir, que realmente se puedan hacer efectivas, ¿no? Y no pueden estar, no pueden ser de la misma administración, ¿sí? Perdón, son de la misma administración, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los elementos o los requisitos que debe cumplirse para poder compensarse, ¿ok? Bien, eso en cuanto a la compensación. En cuanto a la confusión, ¿sí? Déjenme ver. En cuanto a la compensación, ya, perdón, en cuanto a la confusión, ¿sí? Se da cuando se juntan la calidad de acreedor y deudor, perdón, de acreedor de una misma obligación, ¿no? O de una deuda. ¿Qué es lo que pasa? Por eso aquí dice derechos de herencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta ser que ustedes saben que el Estado también es heredero, ¿no? En materia de sucesiones. Entonces puede darse el caso en el que no tenga ningún pariente que sea el heredero, ¿no? Por la vía directa o colateral, y resulta ser que el Estado se vuelve el heredero, ¿no? Entonces ahí, si debía una obligación tributaria, pues entonces se confunden y
se establece la confusión, ¿sí? Y por lo tanto ya quedaría saldada o extinguida esa obligación, ¿no? Ese es el caso de la confusión. Bien, uno de los temas importantes, interesantes que tiene el Código Orgánico Tributario es el modo de extinguir denominado la remisión o perdón de la deuda, ¿sí? Que debe tener pues una cuantía, ¿no?, determinada y unos requisitos establecidos por la ley, ¿no? Es decir, este modo de extinguir goza del principio de reserva de ley, es decir, que debe de crearse una ley de remisión para el efecto, ¿sí? Ya lo hemos visto y lo vimos justamente a inicios de este gobierno, ¿no? El gobierno anterior, ¿sí?, ya había hecho en 2 oportunidades una revisión de deudas, ¿no? Una revisión de deudas tributarias. Y se tomaron, digamos, los correctivos, ¿no? En su momento y se establecieron, pues, esta ley de remisión para poder, digamos, saldar algunas deudas y que obviamente la caja fiscal pueda recaudar de manera mucho más rápida, ¿no? El tema de los impuestos atrasados, ¿no? Muy bien, entonces viene este gobierno y también implementa una remisión nuevamente, ¿no?, en la cual fue muy cuestionada por justamente tributaristas nacionales, en donde decían, bueno, han pasado muy pocos años, ¿no?, para que se hagan depuraciones de estas deudas. Esto es saludable, esto es como cuando las empresas venden sus carteras vencidas, ¿no? Quieren salirse de esas deudas que son impagables y que realmente son una carga que arrastran, ¿no? Por la no recuperación, pues bueno, hay quienes compran estas carteras. En el caso del Estado no es que las compran, sino es que las dan de baja porque ya son deudas que se vuelven pues que no se pueden recaudar o que puedan prescribir, ¿ven? Y que realmente no se puedan recaudar. Entonces les da la oportunidad, ¿sí?, a el contribuyente a que sanee sus deudas o sus obligaciones tributarias y entonces, por ejemplo, tienen muchos intereses, ¿no? A veces los intereses pueden duplicar el mismo valor de la obligación principal, ¿no? Entonces se vuelve como una bola de nieve de tal forma que no se puede salir de aquello. Pero puede darse el caso en que le dice el Estado, te voy a disculpar los intereses, pero págame la obligación principal. Entonces, bueno, ahora sí ya tengo cómo pagar porque ya he reunido, ¿no? Y entonces lo voy a poder hacer. Entonces, a eso se refiere en el tema de la remisión, ¿sí? Y hay que tener, como les digo, mucho cuidado porque no es que hay que regalar, digamos, dinero que le pertenece al Estado. De hecho, muchas personas dicen, bueno, por haber establecido estos mecanismos de perdón o de disculpa de las obligaciones tributarias, es que el Estado sigue profundizando digamos, su déficit fiscal, ¿no? O su déficit financiero. Entonces, se vuelve, digamos, un mecanismo cuestionable, ¿sí? En virtud de que puede ser una herramienta, digamos, tributaria interesante en determinados momentos, en determinados tiempos que verdaderamente valga la pena hacerlo, ¿no? Y fíjense ustedes que también, esta ley de remisión o este modo de extinguir las obligaciones también buscaba bajar las cargas, digamos, buscaba bajar las cargas de trabajo que tenía el contencioso tributario, porque quien tenía interpuesto una acción ante el contencioso tributario, ¿sí? Y que estaba ya enredado con las multas, los recargos, los intereses, ¿sí? Tenían la oportunidad de que antes de que se dicte la sentencia, poder decirle, hey, señor Servicio de Rentas Internas, me voy a acoger a la ley de remisión, le voy a pagar y hasta aquí muere el juicio. Sin embargo, no ha funcionado del todo,
no tengo las estadísticas, pero sabemos que los juzgados contenciosos tributarios siguen atiborrados de casos y siguen llegando casos que realmente, pues, digamos, no, teniendo, digamos, esta puerta de salida y todas estas alternativas para poder cumplir con las obligaciones tributarias, pues entonces algo está pasando porque no, a la larga no surte el efecto, ¿no? Necesario. Muy bien, entonces ese es, digamos, en el tema de la remisión. En el caso de la prescripción, sí, en el caso de prescripción, bueno, sabemos perfectamente que la prescripción siempre será un modo de extinguir las obligaciones, ¿no? Esto pues está relacionado con el paso del tiempo, ¿sí? Es decir, de aquella inacción de parte del sujeto activo de la obligación tributaria, es decir, de la administración tributaria. La administración tributaria se ha olvidado de cobrar, ¿sí? Se ha olvidado de cobrar. Fíjense ustedes que tuve un caso terrible, porque me parece que fue terrible y muy negligente por parte de la administración tributaria, ¿no? No sé qué pasó con la base de datos del servicio de rentas internas, ¿no? Y un día me llamó una prima de mi mamá, ¿no? Y me dice, mira, tengo este problema. Resulta ser que yo hace 40 años atrás, fíjense lo que les digo, como 40 años atrás, ¿sí? Y quizás más, que era 50 años atrás, porque ella tuvo un carro cuando era joven y ese carro lo vendió, ¿sí? De hecho, ese carro ya debería estar muerto y enterrado, chatarrizado, ni existir, ¿sí? Porque era un auto viejísimo, hace 50 años atrás. Y el servicio de rentas internas le dijo, ¿sabe qué? Usted debe los impuestos, págueme. ¿Ya? Y usted me debe desde el año 1970 y tantos. Y él le dijo, oiga, pero si yo vendí el carro. Así, pero no tenemos registro. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Y así como el caso de ella le pasó a un montón de personas y las personas dijeron, pero si nosotros ya vendimos los carros, ya, ¿cómo es posible que no haya? Eso para mí fue un error en el sistema, muy probablemente han de haber cambiado o han de haber migrado información y la información se regresó, digamos, al no pago o alteraron ahí de alguna forma. Yo les decía, eso es absurdo que te cobren ahora sobre algo de 1970, porque eso está más que prescrito, ¿sí? Porque ya el paso del tiempo fue, sí, tanto tiempo, y aparte de eso, si ya tenía otro propietario, entendemos y presumimos que el propietario debe haber pagado, ¿sí? Porque algún fin debió haber tenido. Fíjense ustedes, y fue bastante difícil, ¿no? Porque había que sacar certificaciones en los registros vehiculares, ¿no? De que dónde estaba la carta de venta. Ella me decía, yo ya no tengo la carta de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermana, que aquí vota todo, ¿no? No le gustan los papeles, y los abogados lo que más tenemos son papeles, ¿ven? Entonces yo le digo, no me votes ninguna carta de venta, no me votes nada, no me votes ningún papel. Me dice, pero es que eso ya está vendido, eso ya no tenemos nada que ver. No, porque puede pasar estas cosas, fíjense. ¿Sí? Y entonces usted cree que ya está liberado, ¿no? Y salen estas sorpresas. Entonces, fíjense que el paso del tiempo nos enseña que en materia tributaria debemos de tener nuestra documentación siempre, a pesar de que la ley dice 7 años, guarde 7 años los libros contables, ¿no? Y todo aquello que, digamos, sea documentación relevante para usted, para el manejo de inventarios, de importaciones, de exportaciones, ¿no? Toda esa documentación que van a poder solventar las obligaciones tributarias o que serán liquidadas, pues, esas obligaciones tributarias. Entonces, muy bien. Entonces, el mismo Código Orgánico Tributario estratégicamente nos establece cuáles son los tiempos, ¿no? Y como les dije, la obligación tributaria tiene varios tiempos. Por eso tiempo y espacio hay que saber contar y hay que saber determinar cuándo se producen, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a producir la prescripción de esas obligaciones tributarias? En primer lugar, nos darán 5 años
desde la fecha en que fue exigible la obligación tributaria. Por eso teníamos que saber la diferencia entre el nacimiento de la obligación tributaria y la exigibilidad. Es decir, ¿cuándo debo pagar? ¿Sí? Desde la fecha en que fue exigible, es decir, en el que tenía que hacerse el pago. 5 años, ¿ya? Pero aquí estamos hablando con declaración, ¿no? Con una declaración. 7 años desde que debió presentarse la declaración. Me da 7 años si es que no he presentado declaración, ¿sí? Y tampoco he hecho el pago, ¿sí? Entonces me dará 7 años, ¿sí? Es decir, extiende un poco más, extiende a 2 años más, le da a la administración tributaria para poder perseguir el pago de esa deuda, ¿sí? Luego, como vimos la figura del convenio de pago y dijimos, bueno, hay alguien que pueda acogerse a la figura del convenio de pago, cuando se venzan una de las cuotas, ¿sí? Yo voy pagando mes a mes, me dieron 6 meses, voy a la cuota 3, pero en la cuota 4 ya no pago, inmediatamente se vuelve exigible el cobro, ¿no? De toda la deuda. Bien, y desde la fecha del acto de determinación con resolución, ¿sí? Serán 5 años, ¿no? Es decir, ya vamos a ver la facultad determinadora que tiene la administración tributaria de poder, digamos, revisar los tributos y que esos tributos, con resolución, ¿verdad? Dice, bueno, usted debe de pagar tanto, ¿no? Entonces comienzan a correr 5 años desde la emisión de la o mejor dicho, desde la notificación de la resolución que dice que usted debe, ¿ya? Le van a dar 5 años y si no, prescribe. Y la prescripción se alega por parte de quien se va a beneficiar de ella, es decir, que no es de oficio, ¿sí? Tiene que ser requerida, como también pasa en el derecho civil, ¿no? Bueno, y como ustedes saben, también hay actuaciones que pueden interrumpir estos tiempos, ¿verdad? Porque existe un reconocimiento, sea expreso o tácito, por parte del deudor, ¿sí? Por ejemplo, dentro del auto de pago, que será pues dentro del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Y eso lo veremos también en su momento. Muy bien, como ya estamos con el tiempo, estamos 55 minutos y realmente son 40, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta clase. Y bueno, nos vemos, ya con ustedes nos vemos el día lunes, ¿no? Sí, porque ya mañana no tenemos. Muy bien, entonces, gracias por haber estado en esta clase. Por favor, díganle al resto de sus compañeros que traten de conectarse, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase del día